Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace casi 2 años nos veíamos aquí en Francia y en buena parte del mundo bruscamente confinados por razones sanitarias. El invitado de Radio Francia Internacional se convirtió de pronto en el confinado de Radio Francia Internacional, obligados a realizar las entrevistas desde el comedor de mi casa, pero con la ventaja de poder viajar al otro lado del mundo. Este fue el caso del programa con el realizador chileno Juan Cáceres, quien debía estrenar su primera película, Perro Bomba, aquí en Francia, alegato contra el racismo en su país, Chile. Cuando era chico, encontrar un negro era un milagro. Se asustaba con un negro en la calle. Ahora está lleno de negros. ¿Crees que esta weá es un circo? Este país está cagado, weón. Quiero olvidarme de eso. ¿Quería olvidarte de eso? ¿No querés que le diga que le pegáis a la gente? ¡Mira, te fuiste, weón! ¡Este weón violento que le pega a los compatriotas! El problema es que si nosotros dejamos impune este acto tan salvaje... Tiene todo eso delincuente, no ha asaltado a nadie. Ya esto es mucho para mí. Papá loco. Plata. Mucha plata. Los adoptados no van por... Y aberrados por mano. Tú lo que eres un jefe desgraciado. No vale nada. Pero afortunadamente hoy, y a pesar del nivel de contagios elevado aquí en Francia, Juan Cáceres ha podido venir y viajar a Francia y venir hasta nuestros estudios en carne y hueso. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. Bienvenido a París. Muchas gracias. Feliz de tenerte aquí entre nosotros. Pasaste el confinamiento en un pequeño pueblo, en José Arellano, me comentabas, en Cartagena, una comuna a 100 kilómetros de Santiago de Chile. Es cierto que es la periferia de la periferia, como tú dices. Bueno, yo vivo en aproximadamente a 2 kilómetros de la población José Arellano, donde pretendemos grabar nuestra película. Yo vivo en una pequeña villa que se llama San Carlos y efectivamente vivo más allá de la periferia. Cuando uno, bueno, Santiago es una ciudad muy segregada, en el centro está como todo lo importante, entre comillas, en las periferias está toda la clase obrera, la gente pobre, la gente trabajadora, y más allá de la periferia, cuando uno cruza la cordillera de la costa en dirección al Océano Pacífico, se llega a este balneario en el Océano Pacífico, donde toda la clase obrera, toda la clase popular santiaguina se va a veranear, a pasar el verano. Entonces es un lugar bastante importante, pero a la vez bastante estigmatizado, se podría decir, porque es donde la gente pobre veranea. Y a orillas del océano, lo que es un lujo también, a pesar de todo, ¿no? Y se extraña. Pero va a ser en Santiago, donde estudias cine en la universidad, justo coincidiendo con el inicio de la ola de inmigración masiva de haitianos ahí a Chile, ¿no? De ahí sale la idea de Perro Bomba. ¿Sufriste tú quizás ese racismo incipiente? Yo no creo yo haberlo sufrido, al menos no de la manera en que las personas que aparecen en la película lo vivieron, pero sin duda fue súper importante ese hecho político porque quizás como yo te contaba en la entrevista anterior, para mi generación y para mí en particular que me crié en la periferia, yo nunca tuve cerca personas que fuesen artistas, por lo cual el tema del arte era algo muy lejano a mí. Cuando yo tenía que pensar en una idea para algún proyecto, me costaba pensar o más bien buscar dentro de mí. Yo decía, pero yo no soy un artista, no puedo encontrar en mi interioridad algo valioso, etcétera. Pensaba en ese momento. Entonces dije, ya, voy a buscar afuera, voy a caminar por la ciudad, voy a ver qué es lo que es esta ciudad, qué está pasando acá. Y claro, fue justo el momento en que la migración haitiana estaba consolidándose, estaba creciendo. Fue ahí donde yo pude conocer distintas historias, pude conocer a Al Stevens, quien fue el protagonista finalmente. Y bueno, comenzamos a crear esta película de manera colaborativa, in situ, a jugar. En aquellos años, 2010, por ejemplo, ¿qué ambiente había en la universidad? ¿Había políticamente activa? Bueno, es muy, muy importante porque yo soy parte de una generación que se ganó su derecho a ir a la universidad en la calle. Yo soy parte de la generación que se denomina en Chile la Revolución Pingüina. El año 2006, cuando yo estaba en la escuela secundaria, hubo una gran movilización luchando por una educación libre, gratuita y de calidad. Ya tú sabes que en Chile está todo... ¿cómo se podría decir? Todo se convirtió en un lucro, todo se convirtió en un negocio, incluso la educación, que es algo tan básico. Entonces...
fue una generación que crecimos luchando, crecimos con un pie en la sala de clase y con otro pie en la calle protestando, y cuando llegué a la universidad yo estudié en un campus que se caracterizaba bastante por ese espíritu combativo, por decirlo. Entonces el año 2011 que fue un año después de que yo entré a estudiar cine, hubo, yo diría, una gran movilización que fue de hecho dirigida, o no dirigida totalmente, porque es dirigida por múltiples personas, pero que tuvo la participación importante de quien ahora es presidente de la República de Chile. Entonces somos de una generación que se crió luchando, y eso sin duda se ve en mi cine. Imagino que la victoria de Gabriel Boric, quizás el presidente más joven de Chile en la historia, frente a la extrema derecha nostálgica y un poco rancia de José Antonio Cast, es como una especie de balón de oxígeno, ¿no?, para vosotros. Sí, yo creo que tenemos el mejor presidente que podemos tener en este contexto. Obviamente se le pueden hacer muchas críticas. Personalmente yo creo que una vez más en la historia de nuestro país está gobernando solo la élite económica y la élite cultural, pero bueno, es un progreso gigantesco. Es un momento en que me hace pensar un poco en lo que nos enseñaban nuestros abuelos, nuestras abuelas sobre lo que pasó en los años 70 cuando llegó Allende al poder, que todos los ámbitos de la sociedad, en particular la cultura, que es el que a mí más fuertemente me compete, estaba floreciendo. Tanto la danza, la música, la literatura, el cine, todo estaba floreciendo de una manera tan hermosa, y cada persona que era artista, cada persona creadora estaba poniendo su trabajo alineado con el programa de gobierno. Estaban considerando entonces que la creación cultural es tan importante o va de la mano con cómo se gobierna. A mí, para mi primera película me preguntaban, ¿tú crees que el cine puede influir en la realidad? ¿Tú crees que el cine puede cambiar el mundo, cambiar tu país? Y yo pensaba, me gustaría, pero creo que no es posible que solo una película de por sí pueda tener tan grande influencia. Pero cuando una película está alineada y va en la misma línea con un programa de gobierno, creo que nos llenamos de ilusiones. Entonces estamos en un momento con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir haciendo cine. Obviamente también sin olvidar a los presos de la revuelta, a los presos políticos, a personas que aún siguen marginalizadas, pero sí que hay esperanza. Por supuesto. Volviendo a Perro Bomba, ¿cómo fue ese rodaje? ¿Autogestionado se podía Sí. confirmar? Fue bonito, fue loco, fue un esfuerzo colectivo de aproximadamente 30 personas, entre quienes estábamos detrás de cámara y quienes estaban delante. Fue un rodaje, como se le llama en Latinoamérica y en otros lugares, de guerrilla. Fue un rodaje donde no usamos guión, usamos a personas que se autorrepresentaban, filmábamos en la calle sin pedir permiso, filmábamos entre medio de la ciudad, nos mezclábamos con la ciudad era nuestro lienzo, y fue súper bonito, fue aguerrido, y fue precario en muchos espacios. Fue un sacrificio que hicimos como equipo, pero era una película necesaria, era una película que teníamos que hacer, y bueno, decidimos hacerla de esa manera, es decir, sin guión, porque no queríamos poner nuestras palabras en la boca de personas migrantes que en realidad no están relacionadas con lo que yo he vivido. Yo nunca he migrado, yo no soy una persona negra. Entonces fue súper importante esa manera de rodar, fue hermoso, lo guardamos con mucho cariño, pero también ahora estamos preparando un nuevo proyecto y estamos también intentando abordarlo de una manera distinta, intentando explorar nuevas maneras de crear, de hacer cine. De eso hablaremos, pero precisamente estrenas finalmente en marzo de 2019 Perro Bomba, y vas a viajar durante un año por festivales del mundo entero, vas a ser premiado y vas a ser acogido maravillosamente. Me decías que fue la primera vez que cogías el avión. ¿Es cierto eso? O sea, no fue en particular con Perro Bomba, pero fue el cine. A mí lo que primero me hizo subirme a un avión, lo que primero me hizo salir a otro país. Yo he viajado por el cine a aproximadamente 15 países, y todos esos tickets han sido personas que me han invitado, porque del lugar donde yo vengo, viajar no es algo común. En mi familia nadie ha salido de la frontera. Yo soy la primera persona en mi familia que se sube a un avión y va a otro lugar. Entonces es una anécdota, no es importante creo yo, pero es una anécdota que retrata un poco también de dónde venimos, de dónde estamos haciendo cine, porque no somos la élite cultural haciendo cine, somos personas de las periferias en resistencia, con
historias familiares que estamos intentando abrazar, que estamos haciendo cine. Por supuesto. Y de pronto un año más tarde, en el 2020, en marzo del 2020, todo se para. Estábamos viendo nuestras imágenes en ese programa que hicimos. ¿Qué te pareció que alguien te llamara desde París para hablar de Perro Bomba? Fue hermoso, pero también triste porque estuvimos 2 meses gestionando la visa para el Stevens, el protagonista, para que él pudiera viajar. La empresa distribuidora Bovine Films había preparado un recorrido, un recorrido para que Steven presentara la película en diversos espacios y bueno, no se pudo, fue súper triste que él no pudiese estar, pero sí fue bastante buena noticia el hecho de que la película se presentara acá. Nos contaban que fue una de las primeras películas que estuvo en cartelera después de que se volvieran a abrir los cines tras la primera ola. Entonces fue de dulce y agraz, como se diría, pero bueno, son experiencias que abrazamos. La vida nunca es como esperamos y sobre todo en estos momentos tenemos que estar abiertos y abiertas a todo. ¿Cuál ha sido el secreto del éxito de Perro Bomba? Estamos hablando de Stevens, Benjamin Stevens. Quizás él ha contribuido con una parte muy importante, ¿no?, en ese éxito. ¿Qué actor? Qué actor, concuerdo contigo. Yo diría que esta película sería otra si es que el Stevens no estuviera, porque no solo el Stevens fue capaz de dar interpretaciones increíbles, no solo fue capaz de compartirnos sus emociones, de compartirnos su rabia en pantalla, su tristeza en pantalla, sus momentos de alegría en pantalla, sino que también él fue capaz de abrirnos su vida, porque no hay que olvidar que lo que aparece en Perro Bomba es su vida. O sea, vemos su casa, vemos su trabajo, vemos a su familia, vemos a sus amistades. Él fue capaz entonces de jugar en este híbrido entre documental y ficción y presentarse y performar y bueno, veo su rostro, veo sus ojos brillantes, su expresión y nada, él es una persona tan talentosa que por suerte él puede hacer lo que él sueña hoy en día. Cuando grabamos la película él era un obrero, él trabajaba en lo que aparece en la película, precisamente en esta empresa de hormigones, y hoy en día él vive de las artes escénicas. Él es actor, él es comediante, él es modelo y bueno, estamos muy felices. Le mandamos un saludo cariñoso desde aquí, desde París, esperando que algún día pueda venir aquí y lo invitemos a nuestros estudios. Este éxito de Perro Bomba, que ha sido estrenada en más de 20 países, te ha hecho merecedor de una residencia del Festival de Cannes, gracias a la cual estás preparando tu nueva película que se llama Calle. ¿Qué ha supuesto para ti esa residencia? Es una especie de espaldarazo como realizador. Bueno, es súper importante por 2 razones. La primera, el sello de Cannes. Querámoslo o no, vivimos en una industria donde estas cosas influyen mucho. Entonces, que ahora yo tenga el apoyo del Festival de Cannes, que este proyecto tenga el apoyo de la residencia del Festival de Cannes, es súper importante y nos ha permitido, por ejemplo, adjudicarnos el Fondo Chileno para Producción. Es decir, es un gran apoyo que se manifiesta en cosas súper importantes y reales. Pero también ha sido un crecimiento personal muy importante. Como yo te dije recién, yo no vengo de una familia de artistas. Para mí el arte, obviamente, todos estos años yo he estado cultivándome, he estado leyendo, aprendiendo un montón, pero nunca el arte fue algo que yo pudiese hacer con tanta naturalidad. Y cuando yo llegué acá a Francia, yo les conté esto a las personas que yo no me consideraba artista y me contaron cómo es de importante el arte para la cultura francesa, cómo es de importante la autoría para la cultura francesa, que nació acá todos esos conceptos. Y claro, son conceptos que eran difíciles, pero que ahora poco a poco yo he comenzado a abrazar. Estoy viviendo con 5 personas que son cineastas, guionistas de distintas partes del mundo, que son artistas. Les estoy viendo yo en su día a día, pero también les estoy viendo lidiar con sus proyectos y puedo ver en ellas, en ellos, que son artistas, y eso es realmente inspirador. Realmente me ha permitido abordar este proyecto de una manera distinta, de una manera mucho más íntima, mucho más personal. Me ha permitido, a diferencia del primer proyecto en que no teníamos un guión, entonces juntábamos a los actores, a las actrices, íbamos a la locación y nos dejábamos llevar, era todo muy documental. Ahora me está permitiendo tener reflexiones que pueden ser súper importantes para el cine chileno, porque, por ejemplo, muy pocas veces se han hecho películas sobre los problemas de las clases bajas por una persona que fue criada
en las clases bajas. Entonces nos preguntábamos como equipo, por ejemplo, si hay una escena de violencia, ¿cómo la vamos a retratar? ¿La vamos a retratar de manera explícita como se ha retratado muchas veces con la finalidad de generar como un espectáculo, de llamar la atención? ¿O vamos a generar una respuesta artística que nos permita retratarlo de otra manera? Entonces ha sido de gran crecimiento personal y profesional el estar acá. Como esta propia reflexión que te comparto es un ejemplo de cómo, no sé, se están expandiendo un poco mis fronteras. Espero no estar afrancesándome totalmente, pero sí pienso que en el futuro poder tener esta experiencia, pero también poder tener mi experiencia previa, me va a permitir encontrar nuevos caminos y seguir creciendo. La violencia es protagonista de este proyecto Calle, también la infancia, ¿no? Quizás es el periodo más difícil de la vida de un hombre, el paso entre la infancia a la edad adulta. Y mi tesis es que en los sectores marginalizados de Chile, este periodo de adolescencia que siempre es tan idílico, que siempre es tan lleno de búsquedas y de reflexiones, no se vive de esa manera. Nuestra tesis es que en los sectores marginalizados la niñez está a un paso de la adultez. Se pasa de ser niña, niño, a ser adulta, adulto, y precisamente es por estos hechos de violencia, traumáticos, pero también de resistencia, de amor, donde las familias tienen que hacer muchas cosas, tienen que dejar los pies en la calle para llevar el alimento día a día, y cuando una niña, cuando un niño se cría viendo eso, evidentemente su vida cambia. Son víctimas, ¿no? Quizás de esta sociedad. Estamos viendo la imagen de Kay, de lo que quizás sea el cartel de la película. Me decías que hay 5 niñas que están trabajando para el rodaje, que va a ser pronto, imagino, ¿no? Claro, son aproximadamente 10 niñas y un niño, un grupo bien diverso de personas que habitan en el lugar en el que vivimos. Yo, junto a mi colega Catherine Luke, con quienes somos el departamento de dirección de esta película, hicimos un proceso de casting donde convocamos a niñas y niños que vivieran en el lugar y encontramos un grupo tan talentoso e impresionante como el cine siempre se piensa que es algo tan técnico, tan difícil, pero en realidad ponerse frente a cámara puede ser un juego, puede ser algo tan ligero, tan fluido. Y tenemos entonces un grupo de 10 a 12 niñas y niños que estamos trabajando y que nos gustaría que estuviesen en la película, que nos gustaría que participaran y que le dieran vida a esta historia que yo estoy escribiendo. A diferencia de mi primera película, yo estoy escribiendo en detalle un guión que bueno, sin duda me gustaría luego compartir con ellas y poner en escena de manera colaborativa, pero claro, son la inspiración de todo esto que está pasando. Cada quien tiene historias muy diferentes, cada quien tiene historias llenas de esfuerzo, de desafío, pero para mí, personalmente, me cuesta escribir solo pensando en mi imaginación. Entonces, cuando escribo ahora estoy pensando en ellas, estoy pensando en ellos, en su historia y ha sido hermoso. Son del lugar donde yo vivo, en el litoral central de Chile, en la comuna de Cartagena y bueno. A esas edades no se sabe lo que es el miedo escénico, ¿no? Quizás tú sí lo sabes, ¿no? Sí, es interesante porque entran muchos juicios. Por ejemplo, una persona puede ser muy libre cuando está jugando, pero inmediatamente alguien le pone la cámara o un adulto, una mirada adulta encima y claro, se acabó. Entonces es un reto poder lograr que en nuestro rodaje haya amistad, se respire confianza, se respire seguridad. Hay ejemplos súper nefastos en la historia del cine mundial de personas trabajando con niñeces sin mucho cuidado. Y por eso queremos también generar una metodología que les permita no luego cargar traumas de esto, porque no hay que olvidar que cuando se actúa, cuando se pone en escena ciertas emociones, esas emociones son reales. Más allá del método con el que la persona haga que esta emoción aflore, son emociones reales. Entonces tenemos que cuidarlas, sobre todo cuando trabajamos con niñeces, tenemos que abrazarlas, protegerlas y generar entonces metodologías para que todo sea amable. Estoy seguro.
En fin, Juan, esperamos con impaciencia el estreno de Calle, tu nueva película. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir de tan lejos hasta París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Lenk, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Chile, también en Cartagena, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y de la red TAL, que reúne las televisiones públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.